Gracias. Bien, entonces vamos a dar un poco de un repaso general de lo que tuvieron que haber aprendido estas casi ya 3 semanas, ¿no? Del inicio del ciclo escolar en la asignatura de geografía. Esto porque, pues, porque ustedes van a tener una evaluación, ¿sí? Esta evaluación, pues, conlleva un examen y obviamente este examen, pues, es de conocimientos. Noción de lo que tenemos que estar viendo en esta asignatura, de lo que tenemos que estar aprendiendo. Entonces, pues yo les voy a impartir este semestre la asignatura de geografía y como primera tarea, ¿no? En su compendio de actividades, pues les dejé que investigaran, ¿no? ¿Qué era la geografía, ¿no? Entonces, pues seguramente ustedes ya investigaron varias definiciones de esta ciencia, ¿no? Pero sí hay que resaltar que la geografía es una ciencia espacial y de síntesis, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea una ciencia espacial? Que además de estudiar el medio físico, ¿sí? Va a tener que estudiar la síntesis de este medio físico. ¿Qué es esa síntesis? Pues esta semana tuvieron otra actividad donde podían ustedes visualizar los componentes de un espacio geográfico. A eso se refiere con que la geografía es una ciencia de síntesis, ¿sí? Más que nada, la geografía va a ser una ciencia que además de estudiar la superficie de la Tierra y su aspecto físico, actual y natural, ¿sí? Va también a estudiar la, la forma social de este territorio, ¿no? Entonces, la geografía se convierte en una síntesis de unión entre las ciencias físicas y las ciencias sociales, ¿no? ¿De dónde proviene la palabra geografía? Bueno, pues hablos, ¿no? Geo, que significa tierra, y grafos, que significa escritura, ¿sí? Entonces, como tal, la geografía empieza a surgir como ciencia a partir de la curiosidad de los humanos de querer conocer la tierra, pero además de conocerla, pues crear un, un, una escritura, ¿no? Donde pudieran reconocer los territorios que ellos ya concebían en esas épocas, creando así pues mapas, ¿no? Entonces ahí empieza como tal la geografía como ciencia. Uh-huh. Entonces el bloque uno tiene como objetivo que ustedes aprendan qué es la geografía, además de qué es la cartografía y que puedan comprender que la base de estudio de la cartografía es el espacio geográfico, ¿sí? Y bueno, también comprender que México es un espacio geográfico que la geografía se va a dedicar a estudiar de diferentes formas, ¿no? Más bien sus diferentes componentes, ¿no? Y entonces, como ya lo veníamos platicando, ¿no? ¿Por qué la geografía es una ciencia espacial y de síntesis? Bueno, pues porque es una ciencia social, ¿no? Encargada de la acción y representación gráfica del planeta Tierra, ¿sí? Además de eso, se interesa por los paisajes, los territorios, lugares, regiones, sus poblaciones, ¿sí? Y los modos en que todos estos elementos interrelacionan, ¿sí? Entre ellos. Entonces vemos por ahí el planeta Tierra en el centro, ¿no? Vemos el componente natural, ¿no? Que es todos los seres vivos, ¿no? El componente espacial, ¿no? Que vemos abajo, pues todo el territorio que ocupa cierto lugar, ¿no? Específico. Y vemos también, pues, la parte social, ¿no? En la última imagen sobre la urbanización de este espacio geográfico. Bien, ¿no? Entonces, pero ya estuvimos hablando de que, que el objeto de estudio primordial de la geografía es el espacio geográfico.
pero pues que es un espacio geográfico. Ustedes lo estuvieron trabajando toda esta semana con sus actividades. El espacio geográfico, entonces, va a ser el entorno en el que se desenvuelven los grupos de los seres humanos en su interrelación con el medio ambiente, ¿sí? Por lo tanto, es una manera correcta de decirlo que el espacio geográfico es una construcción social, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque va a cambiar eh, el espacio geográfico según el observador. Ajá. Bien, entonces, como ya lo estábamos mencionando, el espacio geográfico es una construcción social en la que intervienen acontecimientos tanto del pasado, ¿sí? Que van a influir en, pues, cómo se encuentra el espacio geográfico en el presente y dan como resultado diversas organizaciones, pues, de ese espacio. Los avances tecnológicos y las necesidades y la capacidad económica y productiva de una sociedad en cada momento histórico generará una forma particular de apropiarse de la naturaleza y de organizar su territorio. Es por ello que el espacio geográfico se reconstruye permanentemente, es decir, está cambiando. Seguramente su colonia no era lo que es hoy, ¿no? Seguramente se dedicaba un poco más a la parte de cultivos, a lo mejor de la ganadería, del pastoreo, ¿no? Sin embargo, ahorita, pues su colonia está reconstruyéndose, ¿no? Está un poco evolucionando, por decirlo así, a un espacio más urbanizado, ¿no? Ya no tan rural. Entonces podemos decir que el espacio geográfico se concibe como el espacio socialmente construido, percibido, vivido y continuamente transformado por las relaciones e interacciones de, pues, de los diversos componentes a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son estos componentes? Pues los que ustedes revisaron esta semana en la lección del libro y en el video de YouTube que les dejé que revisar. Ajá. ¿Le tenemos que El decir el componente. nombre de los componentes? No, ustedes ya lo trabajaron en sus actividades, ¿no? Nada más tenían que es el mapita. Esto es como un repaso para su examen que van a tener, pues, este primer parcial. Ajá. La presentación se las voy a dejar en el grupo y la clase la estoy grabando para aquellos compañeros que no se pudieron unir el día de hoy o si ustedes la quieren volver a revisar, ¿sí? Sí, profe. Bien, entonces hablábamos del componente social. ¿Cuál es el componente social? Pues obviamente el que va a estudiar, ¿sí? La composición, distribución y movilidad de la población que estemos estudiando, ¿sí? El componente siguiente es el componente cultural, ¿sí? Que va a estudiar, pues obviamente, cómo es que estas poblaciones interactúan y formaron tradiciones a lo largo del tiempo. El componente económico, que va a estudiar obviamente los recursos naturales que son explotados por estas poblaciones, ¿no? Eh, la infraestructura de la población, los servicios, ¿sí? La desigualdad socioeconómica. Y el último componente, que es el componente político, este es el que generalmente nosotros ubicamos, ¿no? Como geografía. ¿Por qué? Porque es el que realiza los territorios, las fronteras, ¿sí? Y entonces, porque nosotros somos México de tal a tal parte, ¿no? Porque eso, estamos formados por 31 estados y un distrito, ¿no? Entonces, nosotros ubicamos más a la geografía por este último componente, que es el componente político. Ajá. Bien. Entonces, pues
hablábamos de que este espacio geográfico, ¿sí? Tiene que estar reconocido a partir de un nombre y puede localizarse por medio de coordenadas geográficas. Ajá, se asocia con la localidad, el pueblo o el barrio donde se vive. ¿Sí? Este lugar genera un sentido de pertenencia e identidad. ¿Sí? Entonces, hablábamos la clase pasada de todas las coordenadas, bueno, las líneas imaginarias que generaban como tal coordenadas de la ubicación donde ustedes se encontraban. Seguramente algunos recordarán la actividad que realizaron de meterse al Google Maps y entonces ahí les salían las coordenadas en las cuales ustedes estaban ubicados, ¿no? En el planeta entero. Entonces, esa ubicación y les va a dar un sentido de pertenencia e identidad, es decir, nosotros todos somos ixtapaluquenses, ¿no? Es decir, pertenecemos a un mismo municipio, ¿sí? Y genera identidad en nosotros, ¿sí? Este lugar también podemos reconocer, pues obviamente ya los componentes que habíamos hablado, los naturales, los culturales, los políticos, los económicos, ¿sí? Y entonces, este es más o menos el mapita conceptual que ustedes tuvieron que haber trabajado esta semana, ¿no? Entonces, tenemos al espacio geográfico en el centro y lo van a formar, lo van a integrar, ¿no? 5 componentes, los componentes naturales, los sociales, los culturales, los económicos y los políticos. Uh-huh. Bien, entonces, con estos componentes que conforman a nuestro espacio geográfico, nosotros vamos a poder, ¿no? Identificar ya el paisaje geográfico como una expresión material, ¿sí? Y entonces cuando nosotros hablemos del paisaje no nos vamos a referir solamente a los componentes naturales, ¿sí? Sino más bien a una concepción eh, de interacción entre los demás componentes que son el social, el económico, el cultural. Entonces, cuando vemos una imagen de un paisaje, ¿no? Hay muchos elementos que no se ven. Las relaciones y los procesos sociales o las múltiples causas de una particular organización territorial, la construcción de ideas generales que permiten la comprensión de este paisaje, pues requiere del concepto de espacio geográfico, entendido como un concepto social e histórico, ¿sí? Y además recuerden que este también puede estar en continua dinámica, cambiando constantemente. Solemos caracterizar el paisaje como todo aquello que vemos, todo lo que está al alcance de nuestra vida. Es hasta donde llega nuestro horizonte. Por ello, el trabajar con imágenes nos permite abordar la noción del paisaje. La observación de distintos paisajes depende de dos elementos principales. Por una parte, ya lo habíamos hablado del punto de vista o de referencia del observador, ¿sí? Es decir, desde donde veamos lo que vemos, ¿no? Y con qué experiencias previas y con qué conocimientos, ¿sí? Tiene este observador. Y ya en base a eso, pues el observador le va a dar significados, ¿no? A esos paisajes que él está viendo, ¿no? Entonces, podemos decir que el paisaje hasta cierto punto es una concepción subjetiva del observador. Y entonces, pues aquí decíamos la parte importante, ¿no? La geografía es una ciencia de síntesis y relaciones y forma un puente entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, es decir, las ciencias sociales, porque se va a dedicar tanto al estudio de nuestro paisaje en el componente natural, ¿sí? Es decir, va a estudiar las características físicas, químicas, biológicas de estos
paisajes de estos espacios geográficos, pero también va a estudiar las relaciones humanas, las relaciones culturales, económicas y políticas de una población. El objetivo número 2 de este bloque 1 es identificar a la cartografía como una ciencia que va a estudiar cómo va a ser el espacio geográfico, ¿sí? Entonces, la cartografía, ¿sí? Va a ser nuestro siguiente tema, ¿no? De clase y es con lo que vamos a trabajar nuestro siguiente compendio de actividades. Ajá. Nosotros ya vimos la semana pasada una clase sobre líneas y puntos imaginarios de nuestro planeta Tierra. Voy a dar un repaso a esto y pues vamos a dar paso al objetivo número 2 de nuestro bloque, que es la cartografía. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, maestra. ¿Todo claro? No, profesora. Bien. Sí. Vamos a dar solamente un pequeño repaso de la clase anterior. Seguramente ya con las imágenes va a quedar un poquito más claro, ¿no? Entonces, esta presentación, pues no la realicé yo, fue tomada por otra institución, sin embargo, me pareció bastante simple, bastante fácil de digerir para ustedes y pues también se las voy a mandar al WhatsApp para que si quieren puedan revisarlo para cuando pues se vayan preparando para el examen del primer parcial, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Entonces, nuestro planeta, habíamos dicho que estaba dividido por líneas imaginarias, las que permiten al ser humano ubicarnos geográficamente. Ajá. Y en esta primera diapositiva ilustran, ¿no?, que hay una línea cortando a la mitad nuestro planeta Tierra y se llama Ecuador. Uh-huh. ¿Qué hace esta línea? Pues esta línea imaginaria divide a la Tierra a la mitad y genera dos hemisferios, uno que se llama norte, ¿no?, que va hacia la parte de Groenlandia, y el hemisferio sur, ¿sí?, que va hacia la parte de la Antártida. Bien, por lo tanto, ¿no?, aquí ya podemos ver que se van a ubicar en los extremos el polo norte y el polo sur. Ajá. Y ya vemos aquí nuestro primer gráfico que vamos a encontrar en todos nuestros mapas, ¿sí? Una rosa de viento, ¿sí? Donde nos vamos a ubicar en estos 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Uh-huh. Bueno, aquí vemos otra imagen donde pues nos dice que en ambos polos el clima pues, es muy frío, ¿no? Me parece que en la parte del Polo Norte es donde se dan algunos fenómenos muy hermosos que se llaman auroras boreales, ¿sí? Si tienen interés, pues subo unos videitos para que... Y estos fenómenos se dan tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. Bien, entonces las siguientes líneas imaginarias que vamos a poder observar en esta diapositiva y que nos representan, ¿no? Se llaman paralelos. Los paralelos, como lo habíamos estudiado anteriormente, nos van a medir, ¿no?, la latitud. Estas líneas imaginarias son horizontales y son semicirculares. Vamos a ver que estas líneas van a generar del Ecuador hasta el Polo Norte, ¿sí?, 90 grados, de 0 a 90 grados. Y teniendo obviamente como referencia que el paralelo 0 grados es el Ecuador.
Uh-huh. Los paralelos más importantes, ¿sí? Como ya lo habíamos estudiado, son el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. No habíamos visto estos, pero son el círculo polar ártico y el círculo, polar antártico. Entonces, podemos observar que a partir de nuestro paralelo 0 grados, que es el Ecuador, ¿sí? Si nos vamos hacia el norte, 30 grados aproximadamente, está el trópico de Cáncer, y si le aumentamos otros 30 grados está el círculo polar ártico. Y para el hemisferio sur, 30 grados hacia el hemisferio sur, nos encontramos que está el paralelo trópico de Capricornio y el círculo polar antártico, ¿sí? Si nos movemos 30 grados más hacia el sur. Bien, entonces ya vimos que los paralelos nos van a medir la latitud de un espacio geográfico. Y los meridianos que van a medir van a determinar la longitud. Estas líneas imaginarias pues van a ser verticales, ¿sí? Igual semicirculares. Y nuestro paralelo cero, ¿sí? Es el meridiano de Greenwich, ¿sí? Este meridiano de Greenwich va a ser nuestro punto de referencia para dividir a la Tierra en meridianos. Y la diferencia, como ustedes pueden ver, es que los meridianos van a ir de 0 grados hasta 180 grados, ¿sí? Y habíamos visto que los meridianos partían a la mitad a nuestra Tierra, perdón, el meridiano de Greenwich, ¿sí? Y va a generar, ¿no? Que nuestra Tierra tuviera una parte oeste y una este. Ajá, es decir, el hemisferio occidental, ¿sí? Él también se puede representar como este, y el hemisferio oriental, ¿sí? Que se puede representar este. Bien, entonces aquí vemos la representación en el planisferio, ¿no? De la ubicación geográfica. Aquí nos pone, parece ser Chile, ¿no? Entonces, pues el ejercicio que ustedes realizaban cuando se metieron a Google Maps, pues más o menos es ese, ¿no? Ubicar dónde se encuentran ustedes eh, geográficamente, ¿no? A través de las coordenadas de estas líneas imaginarias. Uh-huh. Vemos ahí cómo parten las dos líneas a todo nuestro planeta Tierra, bueno, a todo el territorio que se encuentra dentro de nuestro planeta Tierra. Vemos que pasa cortando una parte de África y de Europa, el meridiano de Greenwich, y, eh, y el Ecuador pasa cortando igual África. Sin embargo toca también el continente asiático y el continente americano. Vemos ahí, nos representan qué mide cada línea, ¿no? Vemos en rojito, ¿sí? Que lo que nos mide el ecuador, los paralelos, ¿sí? Va a ser la latitud, y nos representa que este ecuador nos va a dividir a la Tierra en el hemisferio norte y sur, mientras que el meridiano de Greenwich, que se encuentra en azul, nos va a medir la longitud, y nos va obviamente a partir al planeta Tierra en dos hemisferios, que es el oeste y el este. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, maestra. Bien, entonces aquí más o menos era el ejercicio que ustedes realizaban en el mapa mundi, ¿no? Ubicar las líneas imaginarias y ubicar
en el mapamundi los paralelos más importantes. Bien, entonces nuestro planeta quedaría dividido pues en 4 zonas. La latitud norte y la longitud oeste, que pueden ver, se encuentra a su mano izquierda en la parte superior. ¿Sí? La latitud norte y longitud este, que se encuentra en la parte superior de su mano derecha. Tenemos la latitud sur, longitud oeste, que se encuentra del lado de su mano izquierda en la parte inferior, y la latitud sur, longitud este, que se encuentra en la parte inferior derecha. Esas serían las 4 zonas que ubicaremos en nuestro planeta Tierra. Y entonces aquí está una notita de más o menos cómo veríamos estas 4 zonas ya en un planisferio, en un mapa mundi. Y entonces tenemos que prácticamente toda la parte norte del continente americano se encuentra en la zona de latitud norte, longitud oeste. ¿Sí? Nuestro país pues queda ahí como que varado a la mitad, una parte es latitud norte, longitud oeste, pero también la parte sur ya entra en la latitud sur, longitud oeste. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Ninguna? No. No, maestra. Bien, entonces, a ver, alguien que me diga en qué zona se encuentra. ¿En qué zona qué, maestra? Rusia es un país del continente asiático. Profa, creo que se le cortó. Nomás escuché Rusia. Es que sí, se cortó cuando estaba hablando, profe. Sí, profesora, no se escuchó casi nada. Bueno, ¿ya se escucha? Sí. Sí. Ah, entonces, de estas 4 zonas en donde nosotros ya estamos ubicando a nuestro espacio geográfico, ¿en qué zona se encuentra el país de Rusia? Rusia estaría en longitud norte. Ah, Latitud. perdón. Ajá. Latitud norte, Ajá. longitud ¿qué? Este, ¿no? Entonces Rusia se encuentra en esta zona, latitud norte, longitud este. Entonces, más o menos van a venir ejercicios así en su examen, ¿no? De las 4 zonas que ya ubicaron, en dónde se ubica tal país. Ajá. Bien, entonces, ¿no les quedó duda de esto? No, maestra. Bien, continuamos entonces. Y entonces viene una actividad, ¿no? Que van a completar estos cuadros con la información que ya aprendieron. Esa es la actividad 1, ¿sí? Esta es la actividad 2. Aquí pueden ver nada más el meridiano de Greenwich, ajá, y pueden decir de las 4 zonas en donde están ubicados los puntos que se pueden apreciar. Nada más les voy a dejar estas 2 primeras, ¿sí? Pero les voy a subir la presentación para que quieran realizar los otros ejercicios.
y puedan reforzar un poco lo que, lo que debimos de haber aprendido pues en este periodo de 3 semanas. Ajá. Entonces, hasta ahorita no hay dudas. No, maestra. No, profe. Bien. No, Una profesora. información importante es que su primer parcial empieza el 19 de octubre, o sea, ya estamos a nada de la primera evaluación. Y nadie me ha enviado su tema y equipo, si es que van a trabajar en equipo, de su proyecto transversal y vale el 20% de su calificación. Maestra, Entonces, sí les encargo mucho. Sí, dime, Raúl. este, este proyecto se va a juntar con el maestro Hugo. Sí, lo pueden trabajar igual con el profe Hugo sin problema, siempre y cuando vaya inmersa la asignatura de biología, por favor. Ok, ok. Sí, si Gracias. tienen hay creo que van a hacer columna ustedes, ¿no? ¿O qué van a hacer con el profe Hugo? Platíquenme. De proyecto transversal, Ajá. dijo que creáramos un producto, estudiáramos su mercado, venta y producción. Y después de Ah, eso, sí. crear ¿cómo se dice? La Publicidad. No, publicidad. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Sí, para que ya no trabajen doble. Entonces, si ya están trabajando eso con el profe Hugo, ya nada más mándenme lo que están trabajando y yo reviso también su trabajo. Le envían el trabajo al profe Hugo y me envían una copia a mí y con eso se evalúa el primer parcial del proyecto transversal. Ok, ok. ¿Ninguna otra duda? No. Bien, entonces lo recibo si el parcial empieza, perdón, si la evaluación del primer parcial empieza el día 19, recibiría su proyecto el día 16, que ya es la siguiente semana, es el viernes. Ajá. ¿Cuándo se los pidió el profe Hugo? Creo hace como... ¿No les dio fecha? No. O creo sí. Perdón. Pues tienen hasta el día 16, nada más van a entregar, ¿qué van a entregar este parcial? Una un investigación de marco su teórico, producto, me maestra. imagino. Ajá, exactamente. Entonces, el marco teórico se entrega el viernes que viene, ¿sí? Para que le echen velocidad. Estos parciales van a estar súper cortitos, entonces no se empiecen a atrasar con ninguna de las actividades porque luego les va a costar mucho ponerse otra vez al corriente. Ujú. El siguiente parcial me parece que es del 30 de noviembre al 4 de diciembre, para que lo vayan teniendo en cuenta. Es decir, terminamos el primer parcial, les damos sus calificaciones, nosotros les tendríamos que dar sus calificaciones, lo que es, tienen su semana de evaluación del 19 al 23, nosotros les tendríamos que dar calificaciones el 26, 27 o 28 de octubre del primer parcial. Uh-huh. Pero nosotros ya estaríamos trabajando ya el segundo parcial y tendríamos un mes para el segundo parcial. Entonces, vean que están súper chiquititos los parciales. Ajá, entonces, para que no se vayan atrasando, ¿sí? Ok. ¿Dudas? No. Bien. No, Que el repaso les haya servido, ¿sí? Les dejo las dos presentaciones en el WhatsApp y solamente si necesito que me envíen bien. Pues si ya no queda nada más, gracias por su asistencia a la clase del día de hoy
y pues vayan desconectándose para que pueda cerrar la sesión. Va, gracias, maestra. Buen día. Hasta luego. Nos vemos, profesora. Cuídense mucho, chicos. Gracias, profe. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, Liliana. Hasta luego. Adiós, Naomi.